Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es soy solidario cuando apoyo al que me necesita. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la civilización de Egipto. Comencemos localizando Egipto. ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, vamos a tener una localización temporal, también llamada cronológica. Eso quiere decir, ¿entre qué años? Y bueno, Egipto se desarrolló aproximadamente entre los años 3500 a.C. hasta el año 332 a.C. Reitero, son fechas aproximadas. Mientras que su localización espacial, o también llamada geográfica, corresponde al noreste de África, en lo que hoy son los actuales países de Egipto y Sudán. Veamos entonces dónde se localizaron. Pertenece a la Edad Antigua, fueron una sociedad esclavista, y te dice que en el noreste de África, bueno, localicemos África. Este de acá en azul es América, este de rosado es Europa, lo de rojo es Asia, y acá en amarillo tenemos a África. Al noreste, bueno, el norte es arriba, el este es a la derecha, por acá, en lo que se conoce también como el parte de la media luna fértil, ¿no? El Medio Oriente, el creciente fértil. Si lo ampliamos, si hacemos un zoom, vamos a tener este pequeño mapita, mira, ve. Este pedazo de mar que tú ves acá se llama Mar Rojo, que es el que está acá. Todo este mar que ves acá es el mar Mediterráneo, y es la parte que ves acá. Esta partecita de acá arriba es esto de acá. ¿Listo? Entonces, esta zona noreste de África es esta parte de acá. Ahí se desarrolló el antiguo Egipto. Y vamos a notar pues dos zonas bien diferenciadas. El Alto Egipto, que es la zona, como su nombre lo dice, la parte elevada, la parte alta, donde están las montañas y nace las principales afluentes del río Nilo. Estas zonas en oscurito, en anaranjado oscuro, son las partes elevadas. Y obviamente las partes elevadas van a nacer los principales ríos que alimentan y hacen que el río Nilo tenga mayor caudal. Mientras que esta parte va a ser la zona conocida como el Bajo Egipto. Es obvio que el recorrido del río Nilo tiene que ser de sur a norte. No puede ser de norte a sur, porque acá está la parte alta, pues estas son las partes altas y el río va recorriendo de esta manera así y desagua en el mar Mediterráneo. Los límites de Egipto fueron hacia el norte, el mar Mediterráneo, un mar bastante importante para la economía de toda esta zona, Europa, Asia y África, y que muchas veces va a ser motivo de guerras. Bueno, hacia el norte el mar Mediterráneo, hacia el este, es decir, a la derecha, el mar Rojo, hacia la izquierda va a tener como límite el desierto de Libia, y hacia el sur su límite fue el desierto de Sudán. Bien, como tú puedes ver acá, hay capitales importantes y ciudades también importantes como Memphis o Tebas. Hay algunas construcciones, una pirámide escalonada, la de Saqqara, y las pirámides típicas que vemos y conocemos en imágenes, las pirámides de Giza, y algunos que otros oasis. Veamos entonces los periodos históricos que ha tenido esta civilización egipcia. Comenzamos con el periodo dinástico, un periodo en el cual se tiene todavía la organización a través de nomos, a través de ciudades, sobre todo en el Bajo Egipto, en esa zona donde está conformada el delta del río Nilo, es decir, la desembocadura del río Nilo. Se van a establecer varias ciudades. A las ciudades se le llama nomos, y cada nomo tiene sus propios dioses y su propio gobernante. Entonces todavía está totalmente desintegrado Egipto. Acá tenemos, por ejemplo, a Sais, a Buto, a Menti, Sebe, Bubastis, Atribis, Busiris, varias ciudades llamadas nomos que son independientes. Claro, no es que entre ellas van a declararse la guerra y nada por el estilo. Recuerda que la población humana requiere subsistir y de esa manera se está organizando. Hasta que en el siguiente periodo, al cual se le conoce como el periodo Tinita, porque la ciudad más importante, la que va a destacar, va a ser la ciudad de Tinis, se tiene
con el surgimiento de este personaje llamado Menes, o también llamado Narmer, la unificación de Egipto. Eso quiere decir que Menes se encarga de que todos los gnomos participen y formen una sola civilización, un solo estado. Claro, liderados por él. Por eso que a él se le conoce como el primer unificador de Egipto. Y él era líder, faraón de todos los gnomos. Y de su gobierno se instaura, por ejemplo, el culto general al buey Apis. Y es por eso que en muchos de sus jeroglíficos, en muchos de sus escritos, en esta época pues se va a hacer esta representación. Un buey, con un tipo de corona, con un tipo de tocado. Y la gente lo veneraba, ¿no? Al buey. Es que era importante el buey. Recuerda que la subsistencia de la persona se debe a la agricultura. Y en esta época la agricultura se hace con arado, a través del arado. Y el arado es con animales, no es con la fuerza de las personas, como si ocurría en América. Por lo tanto, es importante este buey para la agricultura. El siguiente periodo es conocido como el Imperio Antiguo, o también llamado periodo Menfita. ¿Por qué? Porque la capital, la ciudad más importante, se va a encontrar en Memphis. Y es en esta época en la cual se van a empezar a construir las pirámides más reconocidas a nivel mundial. Por ejemplo, el faraón Sócer manda a construir esta pirámide escalonada llamada la pirámide de Saqqara, que hoy es un gran atractivo turístico. Mira el tamaño y la complejidad de la construcción de esa pirámide. Acá están las personas. Es realmente grande. Por eso la siguiente pirámide que vamos a ver es considerada pues maravilla de la humanidad, ¿no? También se manda a la construcción de las pirámides de Giza o de Gizeh, que son 3 pirámides grandes, que cumplían pues una función funeraria, ¿no? Lamentablemente para los egipcios viene una época en la que se conoce como el primer intermedio, y esto debido a que cada uno de los gnomos que había sido unificado, recuerda, por Menes, tiene pues su sucesor, ¿no? Cada gobernador de cada gnomo tiene su hijo que quiere gobernar ese gnomo, pero también van a establecerse pleitos por quién va a ser el gobernador general. ¿A quién se le hace más caso? ¿Al gobernador de todos los gnomos o al gobernador de cada gnomo? Entonces, buscando ese afán político, es que cada uno de los gnomos busca ser independiente, porque hay un sistema hereditario muy fuerte ahí. Por lo tanto, los gnomos se independizan y Egipto nuevamente vuelve a ser ciudades-estados separadas, ¿no? Gnomos. Hasta que surge un personaje que se encarga de volver a unificar a todo Egipto. Ese señor se le llama Mentuhotep, que es a quien vemos en imagen, con lo cual comienza el periodo llamado Imperio Medio, o también llamado periodo tebano. ¿Por qué? Porque la capital, la ciudad más importante, va a ser la ciudad de Tebas. Acá hay una reconstrucción, una estatua de cómo fue Mentuhotep, el segundo unificador, y él va a instaurar el culto al dios Amón-Ra a nivel generalizado, ¿no? Fue tan importante, fue tan aclamado, fue tan venerado en Egipto, que se le hace una de las mejores construcciones funerarias a su muerte, que es esta que vemos acá. Es todo un complejo, todo un mausoleo en el cual se le entierra a este faraón con todas sus riquezas. Lamentablemente pues solamente queda evidencia del mausoleo, porque las riquezas todas fueron saqueadas. En esta época no solamente los pobladores de Egipto tenían pues curiosidad, ¿no? También los foráneos, los extranjeros. Entonces había muchos casos en los cuales pueblos de alrededor venían y usurpaban las pirámides de Egipto, porque ya sabían que ahí dentro estaba pues un faraón enterrado con todas sus riquezas, y se llevaban pues el oro que podían encontrar, ¿no? Es más, en el siglo XVIII, XIX, incluso antes, los saqueadores de tumbas van a hacer un saqueo enorme en esa zona y se van a llevar muchas reliquias, muchos vestigios. Lamentablemente llega un segundo intermedio en Egipto, y eso debido a la invasión de un pueblo indoeuropeo, los Hicsos. Los Hicsos van a venir con nuevas armas y van a lograr someter a los egipcios. Es en este periodo
que los israelitas o hebreos aprovechan para instalarse en Egipto, porque están dominados bajo los Hicsos. Y es por eso que cuando nosotros vemos las películas de Semana Santa, sale pues Moisés conviviendo con los egipcios. ¿En qué momento ocurrió eso? Acá ocurrió, en el segundo intermedio. Toda la civilización egipcia se ve sometida en constantes luchas bajo el poderío de los Hicsos. Y los israelitas, los hebreos, aprovechan ese dominio para venir a trabajar por los Hicsos en la zona egipcia. Pero no contaban con que los egipcios iban a lograr expulsarlos, porque va a surgir la figura de Amosis, que es el que vemos en imagen, Amosis, conocido como el tercer unificador. Se logra expulsar a los Hicsos y logra reunificar el poderío que tenía Egipto, con lo cual empieza el periodo llamado Imperio Nuevo, o también llamado Neotebano. Claro, la capital otra vez es Tebas, pero como ya existía un periodo tebano, este se le ha denominado el periodo Neotebano. Recuerda, él es Amosis, el tercer unificador. A quien vemos en imagen es una faraona llamada Hatshepsut. Es importante porque ha sido una de las más destacadas. Imagínate, en una sociedad que todavía era patriarcal, porque el hombre se dedicaba a asuntos pesados, al gobierno, mientras que las mujeres se dedicaban a labores domésticas. Esta mujer no solamente gobernó de forma espectacular, sino que logró expansiones importantes para el imperio egipcio, a tal punto que sus sucesores, llegando a Tutmosis III, van a conseguir una gran expansión del imperio. Más adelante vamos a tener, por ejemplo, el faraón Akenatón, o también llamado Amenofis, quien se va a encargar de instaurar un monoteísmo. Atento, porque Egipto es politeísta. Eso quiere decir que su religión tiene varios, teo, Dios, tiene varios dioses. Politeísta significa que tiene varios dioses. Entonces, esos varios dioses perjudican la labor de gobernar. ¿Por qué? Porque hay que rendirle tributo, pleitesía, hay que darle cierta tributación económica en productos para cada dios. Y por lo tanto, lo que va a quedar a las personas para darle al Estado, a los gobernantes, al faraón, va a ser cada vez menos. Entonces lo que hace Atón, o el que hace Akenatón, que es el faraón, es decir, a partir de ahora el dios solamente es Atón, uno solo, monoteísmo. Y además lo aprende pues de los hebreos, porque los hebreos que están viviendo en Egipto son monoteístas. Por lo tanto, trata de instaurar eso que no tiene en realidad mucha acogida. ¿Por qué? Porque los egipcios están acostumbrados a otra forma de vida y el factor mental es muy difícil de cambiar en las personas. Por lo tanto, su monoteísmo no va a durar mucho. Pero lo que él quería en realidad con su monoteísmo era tratar de tener la mejor recaudación de tributos, que no se vaya tanto en fiestas y celebridades y homenajes a los dioses, sino en que tributen ese producto al gobierno, ¿no? Al faraón. Acá tenemos la tumba de Tutankamón, que es importante para la historia de la humanidad porque fue la única tumba de un faraón hallada pero intacta. Es decir, era un faraón tan pobre que los saqueadores de tumbas ni siquiera se molestaron en buscar más, porque estaba al fondo de su mausoleo, solito, con supuestamente poca riqueza, pero lo que se encontró era bastante riqueza. Y con todo eso se asume todavía que fue un faraón no muy apreciado y con pocas riquezas. Imagínate todo lo que han tenido los otros faraones cuyas tumbas han sido saqueadas. Es decir, tenían un montón, abundancia de tesoros. Lamentablemente pues los saqueadores de tumbas se lo han llevado. Pero también está pagando las consecuencias. ¿Por qué? Porque como no son personas científicas, al abrir un féretro, porque ese es un sarcófago de la momia, al abrir el féretro, ellos inhalan el gas que el cuerpo humano ha expedido durante miles de años. El cuerpo humano en descomposición. Y ese gas, pues, a la larga viene a ser mortal. Y por eso que muchos aluden a la maldición de la momia. Dicen, no tiene nada que ver la momia acá, pobrecita, deja a la momia tranquila. Lo que tú has olido son aromas que el cuerpo humano en estado de putrefacción, en estado de descomposición por miles de años, se ha generado. Es como cuando los dinosaurios y las plantas de la antigüedad se han extinguido,
quedan todavía sus restos fósiles, pero se ha convertido en petróleo, se ha convertido en gas natural, igualito pasa con el cuerpo humano. Entonces esos saqueadores de tumba abren el sarcófago, inhalan esos gases y van a morir con el tiempo, van a tener algún tipo de enfermedades, ¿no? Nada que ver con la momia. Y por último, vamos a mencionar, por ejemplo, a Ramsés II, un faraón que pasa a la historia porque se firma con él el primer tratado de paz de la humanidad. Es un documento, es el que tú ves acá, yo lo he conseguido para ti, le he tomado foto y lo he traído, en el cual firma la paz con el pueblo hitita, que son otros indoeuropeos, así como los hicsos, los hititas. El gobernador de los hititas, que era Mutalú, se reúne con Ramsés II y firman este tratado llamado el Tratado de Kadesh, el primer tratado de paz de la humanidad. Bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. Primera pregunta: ¿cuál era el límite norte de la antigua civilización egipcia? ¿El mar Mediterráneo, el mar Rojo o el desierto de Libia? Bien, el mar Rojo es el límite este, el desierto de Libia es el límite oeste, por lo tanto, el mar Mediterráneo se encuentra en el límite norte. Pregunta número 2. ¿Qué faraón es conocido por ser el primer unificador de Egipto? ¿Tutankamón, Tutmosis o Menes? Recuerda, Tutankamón, la única tumba hallada intacta. Tutmosis, específicamente Tutmosis III, con él se logra la máxima expansión. Y Menes es el faraón reconocido por ser el primer unificador de Egipto. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.